Hola, buenos días a todos. Llegamos a nuestra sexta sesión, no, cuarta, estoy ya un poco pasada aquí. Quarta sessão virtual sobre a indização de documentos, segundo a metodologia LILAC. E nós hoje vamos a ter o tema de meio ambiente e que é interessante, não? É um tema que é cercano à la saúde, então isso também vai ser estudado um pouco aqui esta questão. Nosotros vamos a tener como facilitadora la panelista de hoy, Ana Lucia Vigili, pero todos estos contenidos que nosotros creamos para ustedes son creados de forma conjunta por Maria Anália Conceição, Ana Lucia Vigili, yo participo un poco y estas sesiones son, a Laís Silva también colabora con la creación de los contenidos y hace toda la coordinación de estas sesiones virtuales. Quiero agradecer a todos que están aquí en línea con nosotros y también agradecer al equipo de Bireme que siempre acompaña a nosotros, a Milson Santos, a Angélica de Paula y la Silva que está aquí en línea con nosotros. Tenemos también algunos otros miembros de la red de indizadores, María Regina Chiqueto, no sé si hay otros también. Por ahora creo que Soné, aquí es María Regina que está en línea, ¿no? Ah, Juan Carlos Machuca, de la red también está en línea. María Graciela Sevilla, de Argentina, también está en línea con nosotros. Y se me olvidó alguien, déjame ver aquí. Entonces, me gustaría agradecer a ustedes que son de la red de indizadores que están en línea con nosotros. Después yo escribo aquí en la caja del chat para ver si hay otras personas en línea. Creo que son estas de la red de indizadores. Entonces, muchas gracias por la participación en todas las sesiones que vemos ustedes aquí. En este momento, yo estoy constantemente viendo la otra parte aquí porque estoy con dos pantallas aquí. En este momento, 56 conexiones, ¿está bien? Entonces, empezamos. Ya paso la palabra a todos. A Ana Lúcia. A todos que tengan duda durante la sesión, pueden escribir en el chat y al final nosotros vamos a contestar. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y ya paso la palabra para Ana Lúcia Vigili. Yo voy a compartir mi pantalla pasar el rol de presentación a ella. Muchas gracias y buena sesión a todos. Sí, gracias, Sueli. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo la presentación? ¿Está en la pantalla? Está en la pantalla, pero aún no en formato de presentación. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Entonces voy a empezar. Buenos días, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre la indización de estudios sobre medio ambiente. El objetivo es presentar la indización de un documento sobre medio ambiente según la metodología LILAC. Después habrá comentarios sobre la tarea 4 y divulgación del próximo tema. El artículo a ser analizado fue sugerido por Dara de Guatemala. Es un artículo donde se evaluó el efecto que tiene 8 microhabitats, que son piedras, hojas, catarata, vegetación acuática. El efecto de estos
sobre los macroinvertebrados bentônicos, insectos, moscas, moluscos de 2 ríos de Guatemala. Entonces, la duda de Dara, ¿cuál es? ¿Cómo indexar documentos de áreas correlacionadas a la salud, como medio ambiente? Su duda es nuestra duda. Y estos temas no son propiamente salud, y al utilizar el DEX es un poco complicado. Sí, Dara, es un poco complicado. Parece fácil, pero no lo es. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Las revistas incluidas en LILAC son seleccionadas por comités de selección de cada país o centro especializado, según los criterios de selección y permanencia de revistas. Este comité determina los títulos que van a ser incluidos y el nivel de selección. A veces un título va a ser analizado en su totalidad o de uma maneira seletiva. Estes títulos selectivos serão indexados só nos artículos relacionados à la salud. E meio ambiente e saúde, qual é a relação? A saúde ambiental está relacionada com todos os fatores químicos, físicos y biológicos externos de una persona. Engloba factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades y la creación de ambientes propicios para la salud. O sea, el ambiente influye en la salud de las personas. Vamos a ver el descriptor ambiente en DEX. Mira, en portugués es medio ambiente, posee varios sinónimos, medio ambiente, en español, estudio de impacto ambiental. Y hay 4 categorías, siendo 2 del DEX. El descritor ambiente en DEX está ubicado en salud pública, salud ambiental. Acá tenemos ambiente, más abajo ecosistema. Y a la derecha, salud pública, la jerarquía de desastres. Acá tenemos ambiente, ecosistema, biodiversidad. Es un descriptor exclusivo del DEX, ecosistema tropical. Y biodiversidad es un descriptor muy utilizado en esta área. Vamos a ver una definición de una palabra que los autores usaron mucho, sustratos. En DEX no hay definición, hay que buscar en otras fuentes. Vimos en EcoRed, que es una enciclopedia online, que dice: para la ecología, el sustrato es la parte del ambiente donde ciertos seres vivos desarrollan sus funciones vitales y se relacionan entre sí. En la biología, el concepto está vinculado a la superficie en la que vive un animal o una planta. En este ejemplo, en esta fotografía, tenemos el suelo que va a ser el substrato para una vegetación. Un otro ejemplo son las algas que viven incrustadas en una roca. Ellas pueden ser el sustrato para un animal marino, ou seja, o sustrato dá o suporte físico e químico para um ser vivo
para la fijación, nutrición y protección de un ser vivo. INDEX, ello está en salud pública, salud ambiental, más abajo tenemos los sustratos. Agora vamos a ver um pouco sobre descritores não pertinentes a meio ambiente. Parece que são, mas não são. Temos exemplos. Musgo. Em el artículo se habla sobre musgo, pero en DEX musgo es de la categoría medicamento homeopático. Medicamento homeopático. Musgo é um sinônimo e o descritor autorizado é esse, Polytrichum juniperinum. Então, não é o musgo como microhabitat. E que fazer quando não há descriptor? Alguns términos não pertencem ao DEX porque não é do alcance temático de LILAC. Temos alguns exemplos, como catarata, piedra, poça. Catarata. Há catarata em DEX, há catarata em el artículo, pero el descritor é usado para enfermidades. A ver acá. Enfermidades del cristalino, del ojo, la catarata. Então, não é adequado, não sirve para representar o tema em questão e não pode ser indicados. Então, sempre temos que ver a hierarquia do DEX. ¿Sí? Antes de falar sobre a indicação, eu quero dar felicitações para todos os que contestaram a tarefa 4. Tuvimos muitas pontuações altas, 7, 8, 9. A nós nos dá muita alegria, é o que queremos. E este trabalho de indicação para as bases é muito precioso. Então, vamos a ver em detalhes a indicação de nosso documento. E começamos com a seleção de los descriptores primários, que é o ponto focal del documento. Generalmente está em el título e em objetivo. Temos os dois acá. E algumas palavras clave: microhabitat, abundância, riqueza, los macroinvertebrados bentônicos e los ríos tropicales. Então, o objetivo é casi lo mismo que o título. É muito similar. Então, vamos a empezar sobre os macroinvertebrados bentônicos. Que é isso? ¿Quiénes são os? Em el artículo há uma definição. São organismos cuja vida desarrolla em el agua, como insectos, moscas, moluscos, crustáceos. Haciendo la búsqueda en el DEX, podemos hacer en índice permutado y ponemos la raíz de la palabra, 20. Y encontramos los bentos, fauna bêntica, organismos bênticos. Mira, acá há um exemplo dos macroinvertebrados bentônicos, que são estes insectos, os seres vivos pequenos que vivem arriba e abaixo da água. A ver em el DEX, fauna bêntica. Como sinônimo, os organismos bênticos, categoria exclusiva del DEX. Então, os organismos que vivem no fundo de água, então já temos os
los bentônicos, já temos a fauna bentônica. E podemos completar esse descritor. Vamos a coordenar com invertebrados. Não há macroinvertebrados em DEX, pero há invertebrados, animais que não possuem coluna vertebral. Vamos a ver a hierarquia. Invertebrados está dentro de animais. Já temos o precodificado, animais. E vendo o texto, ele habla sobre insectos, moluscos, crustáceos, estão todos acá. Outro, díptera, dípteros, que também é um insecto e é um invertebrado. E qual é o calificador para fauna bêntica e invertebrados? Abundância de espécies, abundância de quantidade e muitas espécies diferentes, distintas. E houve uma identificação taxonômica das muestras coletadas de macroinvertebrados. Então, se falou de taxa, classes, órdenes, familias, géneros, eso es taxonomía, es clasificación. Entonces, más ainda, há 3 páginas, uma tabla muito grande, com 3 páginas com a classificação de los organismos. Mira, aqui há um trocito de la tabla. Entonces, temos como calificador a classificação. E podemos também poner outro calificador que vai como secundário, que é o aspecto de quantidade. Mira, há muitos números em el texto, 19.000 organismos coletados, 91, 49, 65, todos foram contados. E esto es la calidad de abundância. Aparece 57 vezes em el texto. Riqueza também está relacionado com a abundância de quantidade e diversidade. E a representação é o calificador estadística e dados numéricos. Muitos números em el texto. Ojo. Pero invertebrados não acepta o calificador estadística, solo fauna bêntica. Então, já temos em nosso artículo para indicação como primários, fauna bêntica, classificação, invertebrados, classificação. Secundários, solo fauna bêntica, estatística, porque invertebrados não aceita estadística. Agora vamos a ver os microhabitats. Para esclarecer um pouco, aclarar, temos um exemplo acá. Acá vemos as hojas. Estas são as hojarascas, que é o conjunto de hojas secas caídas que cobrem o suelo. Hay os gravetos, as piedracitas. Mira, aqui estão as gravas, o cascalho em português, que são as pedras, os pedriscos. Então, já sabemos o que é microhabitat. Não há definição em texto, pero se descrevem os tipos coletados: hojarasca, grava, pedras, roca, musgo, vegetação aquática, poças e cataratas. Vamos a buscar em el DEX. Microhabitat não há, pero há habitat. Habitat é sinônimo de ecossistema. E como em el estudo se levou a cabo em rios tropicais, se buscou um término mais específico que ecossistema.
Y ese ecosistema va a llenar el hábitat. Hábitat, mira, aquí es sinónimo. Y a relación con los organismos bênticos, porque es un sistema ecológico, ecosistema. Y como el nombre dice, y el texto habla sobre la relación de microhabitat con los organismos. Entonces está perfecto, pero se puede mejorar. Mira, dentro de ecosistema, abajo está ecosistema tropical. Y el texto se refiere a los ríos tropicales. Entonces vamos a usar ecosistema tropical. Y todo la colecta se fue en los ríos en época seca. Entonces los ríos también son importantes en nuestra indización. Hay el descritor ríos, pero no vamos a usar ningún calificador. ¿Por qué? Porque no hay lo que represente el aspecto estudiado. No es estudio de microbiología, no es química, no se hizo una búsqueda por el agua química, el química del agua. No fue parasitología y no virología. Entonces, Río no lleva calificador. Y quien trabaja con el FIA-DMIN puede incluir en el campo región Nodex, Río La Labor y Río Tsununá, que ellos fueron los ríos escogidos. Vamos a ver un otro descriptor importante, biodiversidade, que es para llenar los conceptos de diversidad y heterogeneidad. Porque biodiversidad significa diversidad biológica. Podemos usar está abajo de ecosistema. E há também outros descriptores que podemos usar para os tipos de habitat. Vegetação aquática, mira, acá está. O oficial é flora aquática. Há outros, as gravas, os cascarros, os cascalhos, que têm a função de filtragem. Está em la jerarquía de filtraje, pero en el solo también se usa para filtrar. Entonces podemos usar grava. Y sustratos aparecen 10 veces en el texto. Mira en el texto, la hojarasca como sustrato, piedras como tipo de sustrato vamos a usar. Y los calificadores secundarios que representan el microhabitat, abundancia, riqueza y contaje de los tipos de microhabitat. Mira, 7.723. También se contaron todos los microhabitats. Cuántas piedras, cuántas hojas se dice esto, entonces también se usa el descriptor, el cualificador estadística para ecosistema tropical. Biodiversidade não acepta qualificador. Flora aquática lleva estadística, se contou. Grava também quantas piedras há, el número en el texto, pero substrato es una análisis, porque en análisis, el calificador análisis incluye el análisis del aire, agua o otro portador ambiental.
que en este caso sustrato es un portador ambiental. Y hay más dos descriptores secundarios. Cuencas virtuales. Mira aquí la cuenca del lago de Atitlán, que es muy bonito. Yo vi las fotos, que es una bacia en portugués, bacia fluvial. Y es importante en el texto, podemos poner como secundario. Y por último, Guatemala. Está en el título, en objetivo, y es un dado importante para este estudio sobre el medio ambiente. Entonces, tenemos la indización completa de los descriptores primarios, fauna bêntica, invertebrados, que são os bentônicos. Ecossistema, que são os microhabitats. E rios, de onde se quedou la búsqueda. E como secundários, fauna bêntica, sem invertebrados, porque não aceita o calificador estadística, biodiversidade e os microhabitats, mas cuencas e Guatemala. Tipo de publicação não se aplica, precodificados, animales, los invertebrados, ¿sí? Agora vamos ao comentário sobre a indização de la tarefa 4. Empezando por los descriptores primarios. Los azules son los correctos, los rojos los incorrectos. Biodiversidade, ecosistema, ecosistema tropical, fauna bêntica, fenômenos ecológicos ambientales, Guatemala, invertebrados, ríos. A ver um pouco mais sobre cada um. Ecosistema. Foi adotado o descriptor ecossistema tropical, que é mais específico. E fauna bêntica, como análise ou prevenção e controle, não foram discutidos. E estadística foi adoptado como secundário. Fenômenos ecológicos e ambientales é um descritor general. E há mais específico, biodiversidade e ecossistema tropical, segundo a hierarquia. E Guatemala como primário, no. Nunca é primário um descritor geográfico. Vean o manual de indização. Nunca. Vá como secundário. Um pouco sobre os descriptores secundários. Mira, biodiversidade, cuencas fluviales, ecologia, ecossistema, flora, grava, Guatemala. Mira, quase todos puseram Guatemala como secundário em hora buena, invertebrados e rios. Ecologia. Ecologia é um descriptor para áreas, especialidades ou disciplinas. Não foi discutido. Ecossistema tropical é mais específico. Invertebrados, nós outros preferimos classificação como primário. E rio vá como primário sem calificador. Hay mais. Catarata. Não, porque é um descriptor de enfermedade. Há que ver a definição e a hierarquia. Guatemala com epidemiol, não, porque o calificador epidemiologia só é usado em estudos epidemiológicos. E acá temos o musgo. Não foi discutido, porque musgo é um descritor de la categoria de homeopatia. Vea sempre a hierarquia em el DEX. Agora, os precodificados. Mira, 54 pessoas acertaram.
que es animales. Entonces, ya vimos eso. Y descriptor no se aplica, no, porque el correcto es animal. El estudio incluye invertebrados. Vemos acá de nuevo la jerarquía. Invertebrados es un animal. Es de la categoría animales. Y masculino, femenino, no va, porque el género mencionado en el documento se refiere a los organismos y la vegetación acuática, la taxonomía, género como taxonomía. Tipo de publicación, la mayoría estaba correcta, no se aplica. Y hubo 10 informes de casos. No, informes de casos es usado para presentación clínica. Por ejemplo, mira, acá tenemos una carta sobre el primer caso de infección neonatal por coronavirus en España. La madre, la recién nacida, de bajo peso, fue hecho una descripción de este caso. Entonces, acá tenemos un informe de caso y también es una carta. ¿Cómo aprender con la corrección de su tarea? Ayer ustedes recibieron la corrección. Entonces van a ver la puntuación y la recomendación de mejoría que siempre yo y Analia ponemos en el formulario que recibieron. Además, hay una tabla que también recibieron, que es la revisión de las respuestas, con todos los términos escritos en las respuestas y sus comentarios. Vamos a ver esta tabla. Creo que tenemos poco de tiempo. Ay. La tabla, ¿están viendo la tabla? ¿Sí? Sí. Sí, gracias, Angélica. Ay, entonces, la tabla es para ver cada palabra, cada término que pusieron en sus respuestas. Por ejemplo, se pusieron ecología. ¿Cuál es el comentario? Descriptor de áreas, especialidades o disciplinas no fue discutido. Entonces, ya sé por qué. Porque no está correcto. Acá tenemos los descriptores secundarios, por ejemplo, los dípteros. Yo puse díptero en mi respuesta. ¿Cuál es el comentario? Preferimos agrupar todos los organismos mencionados en el texto en invertebrados como primario. Entonces, hay los precodificados y los tipos de publicación. Entonces, usted puede mirar cada uno de los términos de su tarea acá en esta tabla. Es importante que es su feedback. Vamos a volver en nuestro slide. Las recomendaciones, una más importante es esa. Hacer búsqueda en otras bases de dados y sitios para verificar la indización de asuntos desconocidos y de descriptores sin definición en DEX, porque es lo que ocurre en una indización de medio ambiente, porque no hay tantos descriptores en DEX, a veces no hay la definición en el descriptor. Entonces, tenemos que hacer búsqueda en bases de dados
em sítios e para conhecer um pouco sobre o assunto e ver descritores mais generales para usar. ¿Sí? Entonces es eso. Para a próxima sessão, é uma dúvida enviada por Maria Teresa, de Universidade Federal de Rio de Janeiro. Não sei se já está em nossa apresentação. Ya estoy buscando, pero no, aún no veo María Teresa. Pero el tema No no es está. el tema no es medio ambiente, pero yo tengo el tema, no es. Fue un error. El tema va a ser la comparación de 3 medicamentos en la cicatrización de músculos hecho en ratas. Fue un estudio experimental en ratas Wistar. Es muy interesante, vamos a aprender cómo hacer la indización de modelos de animal. Sí, que va a ser el 30 de julio. Angélica puso 30 de julio y la tarea 5 hasta 9 de julio. ¿Sí? Antes de terminar, por favor, si ustedes tienen documentos para sugerir, ainda aceptamos. Queremos que ustedes tragam sus dudas, tragam una, como Isidara con un artículo muy bueno, sugira un documento, ¿sí? Para nosotros indizar en nuestra clase. No vamos a olvidar del Google Classroom, que también es un medio para comunicación y es necesario tener una cuenta en Google. Las referencias, gracias por todo. Voy a parar de compartir la pantalla. Creo que paré. Y voy a... ahora, sí. Entonces es eso, Sueli, la presentación. Muchas gracias, Ana Lucia. Excelente presentación, muy clara, muy clara. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al equipo que trabaja en esta sesión es bastante, como diría, bastante planeada, muchas reuniones, mucha discusión, incluso con otros indizadores que tenemos, que también forman parte de la red de indizadores. Entonces, es una oportunidad que nosotros tenemos para discutir cómo hacer la indización de estos temas, porque incluso nosotros tenemos dudas, ¿verdad? Entonces, esto es algo que ustedes no deben pensar que es algo exclusivo de ustedes. Todos nosotros tenemos dudas de indización, dudas de comprensión de los documentos. Es por esto que es tan importante que tengamos pares, ¿verdad? Para discutir, hablar, y este es uno de los objetivos de la red de indizadores, ¿no? Que podamos tener personas a quien también intercambiar nuestras dudas y opiniones, ¿verdad? Muy bien, entonces, como ustedes vieron, este tema, por ser cercano, muchas veces nos trae muchas dudas, pero nosotros encontramos estos tipos de artículos dentro de los fascículos de revistas que nosotros indizamos. Es por esto que también este fue uno de los artículos que fue seleccionado para revisión dentro de la sesión. Como ustedes vieron, en la próxima sesión vamos a tener un artículo en inglés. Este también es un desafío
para todos nosotros. La mayoría de nosotros está bastante acostumbrado con nuestra lengua nativa, ¿no? Portugués o español, que son más sencillos de comprensión, pero mismo cuando es en nuestra propia lengua tenemos dificultades. Es por esto que muchas veces en esta sesión ustedes vieron muy bien que había palabras en español que nosotros tuvimos dificultades de entender, de comprender. Por esto Ana Lucia, Analia incluyeron imágenes también de muchos de estos términos para que los que son brasileños como nosotros tengan la posibilidad de comprender mejor el artículo para la indexación. Esto también va a ocurrir con el inglés. Entonces, además de comprender el contenido del documento, buscar estas definiciones y comprender los términos que son utilizados en otro idioma, que es el caso del inglés ahora, para que todos podamos tener la misma comprensión o comprensión parecida, ¿no? Porque sí hay discusión cuando hablamos de indexación, siempre va a tener la cuestión de la subjetividad, pero la comprensión, el punto focal de un documento siempre es igual. Entonces, no se puede tener una indexación completamente distinta de un indexador para otro. Creemos que por volta de 50, 60, 70% de los artigos, bastante diferencia, no. Creo que 50% por lo menos deberían ser iguales, por lo menos el mínimo de 50% debería ser iguales, pero creo que incluso más, porque el análisis y el punto focal de un documento siempre debería ser claro dentro de un artículo o dentro de un documento, ¿verdad? Entonces, el desafío que vamos a tener, el artículo fue sugerido por una brasileña, pero nosotros aquí estamos a todo momento indicando documentos en inglés. Entonces, este es un desafío para nosotros y para ustedes que van a hacer esta indicación con nosotros. ¿Está bien? Déjame ver aquí. Dudas sobre la indización del documento. No vi ninguna aquí, pero hay tiempo ahora para que ustedes puedan escribir si tuvieran alguna duda con el análisis que hicieron ustedes y el análisis que hicimos aquí como equipo de indización de este artículo. Estoy revisando aquí el chat, ¿está bien? No estoy viendo ninguna duda. ¿No? No he encontrado ninguna duda de ustedes. Yo entiendo que la presentación fue bastante clara, entonces también comprendo que no haya dudas en este momento. Pero yo voy a abrir una discusión muy grande, larga que tuvimos. Es que la definición del calificador para nosotros fue un punto importante en nuestras reuniones, ¿no es verdad? Entre clasificación y estadística. Ustedes no comentaron esto, pero como ustedes vieron, quedó como clasificación, porque porque el punto focal que nosotros vimos fue, como ustedes vieron también en la ponencia, la habla de Ana Lucia, fue los géneros, ¿no? Las tasas y todo. Entonces, por esto es que quedó como esto. Pero hubo una discusión porque había un contaje muy grande, muy largo de elementos, ¿no? Dentro de cada uno de los espacios que había. Pero quedó mismo el calificador como clasificación. Hay una duda ahora de General Alvarado. Buenos días, quisiera saber cuándo usar la raíz de la palabra, que, como en el caso de 20 para 20. Excelente pregunta.
Yo puedo contestar. Geni. Geni es porque es una palabra difícil, distinta. Entonces, para el DEX permutado, el mejor es siempre escribir el inicio de la palabra, las primeras letras de la palabra, para que o DEX me traiga todas as possibilidades, especialmente quando não conosco um término ou uma área. Então, eu pongo as quatro primeiras letras e não é necessário poner a raiz, as primeiras letras para hacer la búsqueda y siempre en el índice permutado, que es el mejor en este caso. ¿Sí? Sí. Analia, ¿quieres hablar algo? No. Sí, voy a pasar para otra, ¿sí? ¿Puedo? Ok. Nisbet, duda al calificativo estadísticas. Como primário ou secundário, ¿es esto? ¿O si debería utilizar? No me quedó claro cuál es la duda que tú tienes. Hablando um pouco sobre estadísticas, o nome do calificador é estadísticas e dados numéricos. Em este caso, são dados numéricos, porque foi muito importante para a búsqueda, a investigação, a quantidade de las hojas, de las gravas, de los insectos, e ellos hicieron el contaje de las muestras. Y como esto se traduce en abundancia y riqueza, como fue importante, entonces se usa el calificador estadística y dados numéricos. Seu microfone está fechado. Ay, gracias, Angélica. Yo estoy aquí hablando, ¿no? La pregunta fue de Melanie Jorge. ¿Cuál es el código para acceder al Google Classroom? Yo he escrito aquí en el chat que es, ¿cómo se dice que en español? GF5VX3. ¿Está bien? El enlace tú tienes, Melanie. Rosa Méndez, buenos días, no me han enviado la nota y las plantillas de las respuestas. Yo estaba aquí incluso viendo el caso de Rosa, pero me parece que todas las notas ya fueron atribuidas dentro del formulario. Entonces, tú debes tener recibido en tu correo y también, no sé, Laís, me ayuda ahí, ya enviaste, ¿verdad? La tabla o no? Sueli, Sim, já enviei. Sueli, de mi parte solo volvió un correo que fue de Ana Lorena. Yo voy a hablar hablaste en el inicio. porque envié directo del formulario de Google. Sí, Fue entonces. el correo que ella se inscribió.
Yo estoy aquí buscando, Rosa, ¿puedes escribir aquí tu correo solo para que pueda buscar aquí dentro del formulario? Es que yo estaba viendo tu caso aquí y no he encontrado. Me gustaría hablar con Norma Copare, que vi que está en línea. ¿Qué tal, Norma? No he encontrado tu sugerencia de artículo. En la sesión pasada, tú hablaste que había enviado dos sugerencias de artículo, pero no he encontrado. Yo estaba, incluso, perdóname, Ana Lúcia, yo estaba viendo esto cuando preguntaste si estaba viendo la tabla. Es que no he encontrado la sugerencia de Norma. Entonces, Norma, por favor. Que es sobre psicología, creo. Sí, Sí, no hay esta sugerencia No encontramos. en el formulario. Laís ha incluído aquí el enlace para sugerencia de artículos. Déjame ver aquí. Sugiriendo, aquí está. Norma, en este enlace aquí, ¿ve? Espera, déjame ver aquí. Rosa E. Mendes. No encontré. Déjame ver aqui agora. Eu vou a contestar depois. Nosotros vamos a contestar depois, entonces, Rosa. Eu estou buscando, não he encontrado, pero eu sei que está aqui dentro de los formulários e que tu nota já foi atribuída. Tá bem? ¿Qué más? Mariela Ruiz, hola, tuvimos problemas con el correo, pueden enviar el resultado de la tarea, gracias. Laís ha enviado dentro del grupo de Red BBS. También no, o no, déjame ver aqui, Laís. Oi? A tabela eu enviei por e-mail, no e-mail do Rede e para o e-mail de cada um que respondeu as tarefas. Falta incluir no Classroom. Pido que hay que chequear entonces, Laís, si Mariela y Rosa Méndez, estos dos correos aquí, están dentro del grupo de Red BBS. Podemos incluir, porque lo que ocurre es que ustedes no están recibiendo nuestras correspondencias. Entonces pido que ustedes, nosotros vamos a incluir para que ustedes reciban todas estas correspondencias que estamos enviando. ¿Está bien? Muy bien. Creo que hemos contestado a las preguntas. ¿Hay alguna otra? Raquel Adornar, tem como enviar minhas respostas da tarefa 4 para eu analisar a revisão feita hoje? Não estou encontrando no meu e-mail. Nós vamos a buscar, está bem, Raquel? Não foi um problema com el @FNF. Voy a ver en mis correcciones de Rosa Méndez y Raquel, creo que Raquel. Mariela Ruiz. Mariela Ruiz, sí. Ahí, me voy Raquel, a ver después cuando cerrar esta presentación. Está bien. Y de Raquel Adornato es que ella quiere saber sus respuestas. Laís, cuando uno termina la indiciación, ¿recibe por correo las respuestas que ha dado o no? Sim, deveria, né? Raquel, então, no seu e-mail, você deve ter recebido também essas respostas, tá bem? Eu enviei ontem no e-mail de cada um que preencheu a tarefa. Ella quiere saber las respuestas, a la indiciación que hizo ella. Então, quem envia a resposta de cada um é a Anália ou a Ana, né? Individualmente. Não. Você está falando No, en la configuración del formulario se envía para el correo, para que te las envíe, tienes que marcar sí, pero no están recibiendo. Es esto.
Não está recebendo? La opción de que nos enviara las respuestas, pero las... Ah, tá. Então, nós vamos a revisar. A Rosemary falou que recebeu tudo. Vamos a revisar y después contestamos. Bien, creo que es esto. Gracias, Mauricio. Nosotros vamos a revisar esto en el formulario para que todos tengan las respuestas que enviaron de sus tareas. Esto es importante para que puedan entender, comprender las revisiones que nosotros estamos presentando aquí. ¿Está bien? Creo que pasó en estos últimos formularios, pero vamos a revisar. ¿Está bien? Creo que es esto entonces. ¿Quieren hablar ahora? Palabras, Ana Lúcia, Anália. Solo gracias por la atención y la dedicación. Como Ana dijo, estamos muy contentas por el resultado, que cada vez está mejorando. Es esto. Ana Lúcia. En las tareas están mejorando mucho todos. Enhorabuena para todos. Estamos contentos porque es muy importante la indización en una base de datos. Tá. Entonces, Laís, Angélica. Ok. Oi. Agradeço a todos a participação e só isso, só agradecer mesmo. Fazemos com muito carinho para todos. Muy bien, entonces. Muchas gracias a todos. Y entonces el desafío del próximo mes, el próximo desafío es un artículo. el reto. El reto. ¡Ay! El reto de este mes. La fecha, ojo en la fecha de entrega. Y que aquí Laís ha incluido el enlace de la tarea 5. ¿Está bien? Estudio experimental de medicamentos en ratas, en inglés. Pero estamos ahí a toda hora con artículos en inglés para indizar, ¿verdad? Entonces, muy buen trabajo de análisis a todos ustedes. Felicitaciones por la mejoría continua, ¿no? De la indización que hemos notado. Y muchas gracias a todos. Abrazos, chao, chao. Muchas gracias, Anália y Ana Luz, a todos que están en línea con nosotros. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Chao.